Una alegría, una bendición inmensa regresar nuevamente junto a ustedes aquí en este su espacio Lecciones de Esperanza, para juntos seguir descubriendo que Dios tiene un plan, y en ese plan todos tenemos una linda oportunidad, un lindo espacio para poder hacer que este mensaje de esperanza y salvación pueda llegar a más personas. Así que bienvenidos, bienvenidas. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un gusto, una alegría nuevamente poder disfrutar de este espacio junto a ustedes y ante la presencia de nuestro Dios. Y para esta ocasión, para el capítulo de hoy, contamos con la compañía, con el apoyo del pastor Eduardo Anaya. Pastor Anaya, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Con todo gusto, pastor, y también un saludo muy cordial a aquellos que están conectados en esta hora, en esta transmisión, y qué rico compartir las enseñanzas del estudio de la Biblia, que es algo maravilloso, pastor. Así es, pastor. Pues durante esta temporada hemos estado hablando de ese plan de Dios que tiene para alcanzar a cada criatura, y cómo tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos ha mostrado diferentes formas en que Él ha buscado alcanzarnos a todos, pastor. Y estaremos tocando ahora el tema de cómo poder llegar a esas personas que no han sido alcanzadas, y tal vez no porque estén lejos, tal vez no porque no estén dispuestas, sino porque nosotros hemos colocado sin quererlo, tal vez, parto de eso, ¿no? Sin ninguna mala intención, alguna barrera, algún prejuicio, y entonces tal vez los tenemos todos los días al lado nuestro, conversamos con ellos, y el mensaje de salvación está en nosotros, pero todavía no ha fluido hacia ellos para impactar su vida. Entonces la Biblia nos presenta cómo Jesús vino a ser un ejemplo, ¿no? El pueblo judío estaba lleno de esos prejuicios, esas barreras que ellos mismos habían colocado. Jesús vino de manera disruptiva, de manera sabia también a poder hacer a un lado esos prejuicios, pastor. Sí, justo es muy emocionante ver cómo en el capítulo anterior, esta es la segunda parte de esa sección, porque alcanzar a los no alcanzados, parte 2, mira, la vez pasada estudiamos con la Biblia en la mano cómo el apóstol Pablo llega a esa gran ciudad de Atenas y realiza una estrategia increíble de salvar a la gente en ese lugar, darles el mensaje y compartirles el amor de Dios. Y esta semana fue genial porque justamente es el mismo Jesús quien da un ejemplo de cómo alcanzar a los no alcanzados. Creo que si tenemos que poner un ejemplo de labor misionera, de alcanzar a personas no creyentes, pues ¿quién mejor que Jesús? ¿Quién es nuestro ejemplo? Así es, pastor. Y hablando de eso, ¿qué nos dice la Biblia sobre qué características tenían las ciudades, los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel en la época de Jesús, pastor? Sí, la verdad es que uno no imagina cuán poblado estaba esa región en el mundo antiguo, pero la palabra de Dios nos muestra que Jesús recorría toda Judea y Galilea, ¿ves? O sea, una región pues no tan lejana, pero sí estaba entre los límites de la tierra de Judea. Y algo que me impactó es que la obra de Dios en el corazón del ser humano es alcanzar de alguna manera, por medio del Espíritu Santo, a toda la gente sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Y por ejemplo, para poner el ejemplo, cuando el Espíritu Santo fue derramado, mira a qué lugares llegaron esos mensajeros. Esa predicación del Evangelio llegó a Capadocia, al Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, cretenses, árabes, dice, les oímos hablar de las maravillas de Dios, y esas personas cuando retornaron a sus lugares de origen llevaban el Evangelio. Y yo creo que Jesús quiso dar este ejemplo de ir a una región que no habían muchos judíos, a una región donde realmente habían personas de otras filiaciones culturales, incluso religiosas, con templos dedicados a esas deidades, pero Jesús lleva a los discípulos en esa misión extraordinaria. Así es, pastor. La Biblia menciona dentro de ese marco que usted dice, muy amplio, porque la Biblia dice que Jesús recorría ciudades y aldeas, esa es la expresión, ¿no? Ciudades. A veces podemos llegar a pensar que eran lugares muy pequeños, poco poblados, pero por el lugar estratégico donde estaba
el pueblo de Israel era un lugar de mucha afluencia de personas, ¿no? Era un lugar con muchos habitantes, con poblaciones grandes allí. En la Biblia menciona algunas personas allí como Tiro y Sidón, ¿no? Dos pueblos con algún trasfondo no muy, ¿cómo decirlo? No muy cercanos a Dios, ¿cierto? Rebeldes, idólatras, violentos, que le hicieron daño al pueblo de Dios cuando venía llegando. Y ese era el grupo de personas que, por algunos de los límites, ¿cierto?, colindaba con el pueblo de Israel. Ahora, cuando viene Jesús y comienza su ministerio, Pastor Anaya, ¿de qué lugares geográficos provenía la mayoría de la audiencia y de las personas que venían a escuchar el mensaje de salvación? ¿Y qué podemos aprender de esto? Claro, llegaron desde Galilea en su gran mayoría, pero fíjate un detalle interesante. Hicimos la investigación desde Capernaum, cuando Jesús salió para Tiro y Sidón. El lugar estaba más o menos a 33 kilómetros de distancia. Ahora, en las condiciones actuales de transporte, de facilidad, pues realmente podría ser una ruta bastante rápida, ¿no? 37 kilómetros. En bicicleta. Pero en ese tiempo, que era a pie regularmente el transporte, pocas veces utilizaban caballos, a no ser, pues, cierto. Y Jesús utilizó la caminata como una forma de moverse con los discípulos. Y mira que de Capernaum hasta Tiro había 33 kilómetros. Y a veces cuando uno dice, bueno, Tiro y Sidón, uno piensa que están ahí cerca. No, de Tiro a Sidón habían 37 kilómetros más. Eso significa que cuando Jesús hizo ese recorrido, tuvo que caminar alrededor de 70 kilómetros. O sea, era una región realmente lejana en esos tiempos bíblicos. Pero Jesús se fue hacia allá con un propósito muy especial. Y en ese propósito, Pastor, bueno, en ese marco, eran 35 o 70 kilómetros, pero con una temperatura y un clima que no era tan fácil de llevadero hoy, ¿cierto? No vendían gorras para el sombrero, para el sol. Entonces, era un desafío, pero esas personas venían a escuchar a Jesús. Era tanto lo que se había escuchado de él, lo que habían escuchado, que algo los movía a ellos. Y vemos que Dios tiene su forma de acercarse con los seres humanos. Él hace su parte y el ser humano hace la suya, y cuando se dan esos dos elementos empiezan a generarse cosas lindas en la vida del ser humano, ¿no? Que decide caminar, acercarse, arriesgarse. Y en ese marco, Pastor, vemos que se nos dice que los mismos evangelios estaban algunos dirigidos más a los judíos y otros a los gentiles, ¿no? Se dice que el evangelio de Mateo es un evangelio mayormente escrito y pensado en que lo leyera el lector judío, mientras que cuando se nos habla de Marcos, ¿verdad?, se nos dice que era una persona que escribió también ya pensando en alcanzar a esas personas gentiles que estaban por fuera de la comunidad judía. Al leer esos dos evangelios hay una historia, un acontecimiento bien interesante que los dos abordan tal vez de una manera diferente al inicio. Está hablando de, por ejemplo, Mateo 15, del 22 al 28, y Marcos 7, 24 al 30, la mencionan con la mujer cananea o la mujer sirofenicia. ¿Por qué abordan de diferente forma a ellos, Pastor? ¿Y qué pasa con esta dama y por qué se vuelve tan relevante? ¿Y qué lección tiene para nosotros en el alcanzar a algunas personas para el reino de los cielos? Creo, Pastor Gabriel, que hemos llegado al centro del mensaje bíblico en esta hora. Y es porque en Mateo, el evangelista Mateo y Marcos narran un poco diferente la circunstancia que Jesús vivió con los discípulos. Marcos, por ejemplo, menciona que Jesús, con un poco más de detalles, por ejemplo, Jesús entra a una casa y como que no quiere salir de ahí, ¿ves? Entonces, eso lo narra Marcos. Marcos, perdón. Sí. Y Mateo, entonces, por otro lado, dice que se postran ante Jesús para hablarle cuando llega esta dama y se postra. En un momento diferente narra Marcos y en otro momento narra Mateo. Pero lo importante es que en el fondo de la historia
o en la realidad de la historia, Marcos resalta el origen totalmente pagano de esta dama. ¿Ves? Mientras Mateo dice, bueno, era una mujer allá, pero Marcos se toma el trabajo de decir es que era una mujer griega y sirofenicia. ¿Ves? Entonces, qué interesante es ver, no importa, hay personas que se prejuician, no, pero es que yo nací en tal parte, yo tengo una cultura diferente, ¿cómo puedo aceptar el mensaje de Dios? Pero pastor, el evangelio de Dios, la ayuda que Dios viene a darnos es para toda persona, sin importar su origen. Y he encontrado en mi trabajo pastoral, a veces he encontrado personas que no se sienten dignas de acercarse a Dios, porque sus antepasados han estado en actos de violencia, porque tal vez vienen de un trasfondo de pronto no tan ejemplar, y entonces, pero mira cómo Dios coloca en el corazón, y el mismo Jesús coloca el deseo de esta dama de aceptarlo como su Salvador. Y es increíble cómo cuando Jesús llega, entonces el primer mensaje fue para los discípulos realmente, porque Jesús empezó a adoptar la actitud que normalmente un judío adoptaría, ¿ves? Y entonces es de indiferencia. Y esta dama llega y empieza a gritar, a pedir auxilio, y Jesús como si nada. Yo me imagino entre asombro y también alegría de los discípulos de Jesús decir, oiga, por fin Jesús está actuando como nosotros, ¿ves? Porque Jesús empezó a tener una actitud así distante de la dama, a tal punto llega la situación que los discípulos hasta se atreven a hacerle un pedido. Y fue ese pedido, despídela, pues está gritando, da voces tras nosotros. Pastor, en ese pedido me llama la atención. Yo cuando leí la primera vez el texto, en estos días estudiando esto, cuando dice que los discípulos le pidieron algo, yo pensé que le iban a decir, Señor, escúchala. Señor, mira, no la has notado, pues, presta la atención, ¿no? Pero usted acaba de decir algo interesante. Sus discípulos lo que le dicen, Señor, que se vaya lejos porque es que no soportamos ese ruido, ¿no? Mientras con la actitud de Jesús en ese primer momento, que lo hizo para probar a los discípulos realmente, y también para probar la fe de la mujer. Pero nota que ante la actitud de desprecio, los discípulos escucharon eso, desprecio de Jesús. Pero esa misma actitud en el corazón de la mujer le produjo fue convicción. O sea, ella escuchó amor, ¿ves? Y eso lo notamos en las palabras que siguen, ahí en Mateo el capítulo 15, porque efectivamente Jesús cuando ya no pudo huir de la mujer se postra y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le responde palabra, entonces los discípulos aprovecharon, le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. Y entonces él respondiendo le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea, cuando Jesús allí se vio que no podía desaparecerse de la dama, ahora él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces los discípulos, yo creo que dirían, así es que se dice, ¿ves? Pero esa mujer no escuchó un desprecio. La forma como Jesús se lo dijo, la entonación, yo me imagino la mirada de Jesús para esa mujer, pastor, avivó la fe de ella. Y antes de renunciar, entonces ella expresó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo capítulo 15, el versículo 27. Entonces, ahí está, ¿sí? Ahí está. Y quisiera, pastor, hacer un contraste, porque la siguiente frase del versículo 28, Jesús exalta a esta mujer con la frase,
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Qué increíble la fe de esta mujer. Esta mujer no le dijo, Señor, acompáñame para ir a la casa para que pongas la mano sobre mi hija y se sane. No. Esta mujer ejerció su fe y Jesús premió su fe. Y ahora el contraste increíble es con los discípulos, porque los discípulos siguiendo a Jesús, y nunca Jesús los felicitó por la fe que tenían, antes los reprendió. En varias ocasiones por falta de fe, ¿no? Por supuesto, un día que los discípulos no pudieron sanar a un chico endemoniado, y entonces los discípulos todos avergonzados le preguntaron luego que Jesús sí lo pudo hacer, le llamaron a Jesús aparte y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y ahí está la respuesta, incluso está aquí mismo en Mateo capítulo 17, donde Jesús les dijo a los discípulos, Mateo el capítulo 17, Versículo 20. versículo 20, si quieres leerlo, pastor. Le dice Jesús a ellos, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si no tenéis fe como un grano de, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Tal vez estamos hoy hablando a alguien que piensa que está cerca de Jesús como los discípulos, pero realmente le hace falta fe. Tal vez estamos hablando a alguien que por primera vez está conectado en esta transmisión y justo Dios ha preparado tu corazón y tienes gran fe como esa mujer allá, la mujer sirofenicia. Y entonces las palabras, los discípulos un día le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, y Jesús volvió a decirle, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. ¿Creen que esta dama tenía fe como un grano de mostaza para que nada fuera imposible? Y yo quisiera en esta hora mostrarte un grano de mostaza. Mira, es tan pequeño el grano de mostaza. Aquí está. Pastor, ahí te la comparto. Mira, qué increíble cómo la fe, tan pequeña como un grano de mostaza, pero esta mujer tenía una fe maravillosa. Y justo a los discípulos realmente, pastor, les costaba aprender de Jesús, porque es que no era la primera persona lejana del círculo judío que Jesús atendía. O sea, ya todos los discípulos habían pasado por la experiencia de la mujer samaritana, ahí cerca a Jerusalén, ¿ves? O sea, no era que ellos desconocían el actuar de Jesús, pero les hizo falta aprender, les hizo falta ejercitar la fe. Y yo creo, pastor, que ese es un gran ejemplo también, porque los discípulos, cuando fueron acompañando a Jesús en ese largo viaje misionero, solo a buscar una sola persona y su hijita enferma, mira que ellos ya debieran haber aprendido lo que había pasado con la mujer samaritana, pero no, como que su entendimiento estaba cerrado. Y por eso es necesario, pastor, que ampliemos nuestra visión para llegar a las personas que realmente lo necesitan. Jesús, pastor, rompió varias barreras culturales que hacía que los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. En primer lugar, nota que viaja a una tierra pagana, o sea, hizo un viaje, ¿cierto? No de placer, sino un viaje a una región donde los judíos no querían ir, ¿ves? En segundo lugar, vuelve a hablar con una mujer, así como lo hizo con la samaritana. El intercambio de palabras con una dama en esos tiempos bíblicos, pues era notoriamente señalado como algo negativo, y peor aún con una mujer no judía, ¿ves? Y en tercer lugar, Jesús tuvo que eliminar los prejuicios de los discípulos, quienes estaban muy prejuiciados, pero les enseñó también porque Jesús literal cumplió la misión. Hizo un esfuerzo alrededor de 70 kilómetros, caminar con sus discípulos. Y aquí hay una lección, creo que es muy importante, apreciado pastor, y es que nosotros no debemos medir cuántos recursos voy a utilizar para el cumplimiento de la misión.
cuánto tienes que colocar de tu dinero para cumplir una misión, para predicar el evangelio. Y el gran viaje que realizaron Jesús y los discípulos es una evidencia de eso, que hoy tú y yo debemos invertir tiempo y recursos para cumplir la misión a los no alcanzados. Así es, pastor, y vemos un Jesús cumpliendo la tarea, yendo a donde muy seguramente, como usted menciona, los discípulos y los judíos nunca hubieran ido, y nos da y les dio ejemplo. Y cuando Jesús no está, ahora ellos van a esos lugares siguiendo el ejemplo de su maestro. Qué interesante también eliminar prejuicios, ¿no? A veces podemos decir, no, yo no tengo ningún prejuicio contra nadie de otro país, pero a veces decimos, no, esta persona no merece, no necesita, este borracho, esta persona que anda en esto, no, ni para qué le digo si no va a cambiar, si no, dejémonos guiar por Dios y vayamos a donde otros tal vez no han ido, y vamos a ver cómo Dios empieza a transformar vidas, y vamos a empezar a hacer algo lindo, y es experimentar, a conocer personas de fe. Porque la Biblia menciona que Jesús en muchas ocasiones llamó a personas de fe, a personas que no eran del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿con qué pensamiento, pastor, podemos cerrar esta parte de guiarnos por Dios para poder cumplir esa misión de alcanzar a los todavía no alcanzados? Sí, definitivamente que Jesús cumplió la agenda no que él y los discípulos habían hecho, sino que Jesús cada día cumplía la agenda de Dios. Y creo que ese es un punto muy valioso para nosotros también, abrir nuestro corazón y estar listos a cumplir la agenda de Dios. Y vas a ver que cuando tú le pides a Dios en la mañana, Señor, ayúdame a ver quién no ha alcanzado, qué persona necesita de ti, Dios te la va a poner en el camino, como puso a la mujer sirofenicia en el camino de Jesús y los discípulos. ¿Ves? Esa es la gran obra del Espíritu Santo. Y he tenido la oportunidad en las últimas semanas de asistir como capellán, como apoyo espiritual, a un grupo de personas, niños y jóvenes, e incluso muchos ya adultos, que están intentando salir de las drogas o de la adicción al alcohol. Y al estar allí con ellos en ese grupo, oye, realmente lo que tú mencionabas ahora, ¿valdrá la pena este esfuerzo? ¿Ves? Pero nunca debemos pensar eso, no. Debemos hacerlo porque realmente toda persona merece el evangelio de la salvación. Jesús vino a morir por todo el mundo y qué bien que Jesús nos dio ejemplo de no prejuiciarnos para alcanzar a los no alcanzados. Pastor, gracias por habernos acompañado. Agradecemos mucho sacar el tiempo de estar aquí. Si me lo permite, vamos a orar. Buen Dios, gracias porque algún día decidiste alcanzarnos a nosotros también. Señor, nuestras equivocaciones y errores no fueron, Señor, razón para un prejuicio tuyo hacia nosotros. Has buscado toda forma posible para abrazarnos con tu amor y tu salvación. Ahora permítenos, guiados por el Espíritu Santo, poder cumplir la agenda de Dios. Y como Jesús y los discípulos, estar dispuestos a ir. Estar dispuestos a hablar a cualquier persona que nos rodee, Señor, sabiendo la forma, el momento, porque, Señor, tú harás la obra maravillosa de transformación en ellos y en nosotros. Padre, hay una linda labor que todavía falta por hacer, personas que deben escuchar este mensaje. Permite que pueda llegar. Gracias porque también a través de este programa alguien está escuchando este mensaje. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan y nos ven, Señor. Que tu paz, tu amor sea con ellos, que puedan darse cuenta del grande y maravilloso plan que también hay para ellos. Bendice al pastor Anaya, su ministerio y su familia. Nos dejamos en tus brazos de amor, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Pastor, gracias por estar con nosotros y a ustedes un abrazo grande. Bendiciones en abundancia y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.